Hola a todos, ¿cómo les va? Bueno, lo que vamos a trabajar hoy es la parte de hidroterapia. En sí vamos a dividirlos en dos partes, en lo que es hidrocinesiterapia e hidroterapia específicamente aplicada dentro del campo que estamos viendo nosotros, que es la fisioterapia. Entonces, en primera instancia vamos a hablar sobre las generalidades de la hidroterapia y después vamos a hacer esta división como les había hablado. Entonces, comencemos con la hidrocinesiterapia. La hidrocinesiterapia es a través del movimiento. O sea, nosotros vamos a trabajar con el agua y el movimiento para realizar algún tipo de terapia sobre nuestro paciente. Entonces, se puede definir como la aplicación de movimientos en el seno del agua con fines terapéuticos, valiéndonos de los efectos mecánicos, térmicos, psicológicos que el agua ordinaria nos puede proporcionar, o sea que específicamente el hecho de ya estar dentro del agua, ¿sí? Según sus características físicas, nos proporciona unos efectos mecánicos especiales que nos permiten realizar terapia a través de ellos. ¿Cuáles son estos efectos? La temperatura, ¿sí? La ingravidez, porque nosotros sentimos una sensación de disminución del peso. La presión, porque el agua ejerce sobre todo nuestro cuerpo una fuerza. Y la resistencia uniforme del agua con los elementos. Según cómo es que nosotros realicemos o trabajemos con el agua, esto nos va a ofrecer o mayor resistencia o menor resistencia según el elemento que estemos utilizando. ¿Cuál va a ser la finalidad de la hidrocinesioterapia? Restauración precoz de la movilidad, o sea que lo que estamos buscando es que disminuya la rigidez y aumente los arcos de movimiento. Aumento de la fuerza muscular, de la potenciación y la contracción muscular. El hecho de que ya de por sí ofrezca una cierta resistencia a la realización de movimientos y más si utilizamos materiales nos van a ayudar a poder realizar este aumento de la fuerza muscular. Restablecer la amplitud articular, mantener la flexibilidad articular y la elasticidad muscular. Esos elementos también están muy relacionados con la temperatura del agua, las características de los movimientos que realicemos y los elementos que nosotros también utilicemos para trabajar. Mejora la coordinación y el equilibrio porque al estar ya sea utilizándola con movimiento o cerrando los ojos o realizando cualquier otra actividad que ponga en juego a la coordinación, hace que tengamos en cuenta un mejoramiento de estos detalles y principalmente el equilibrio, porque el equilibrio, que es una de las capacidades coordinativas que el cuerpo tiene, suele modificarse dentro del seno del agua. También permite la ejecución de ejercicios sin carga sobre las articulaciones y los músculos, eso dado específicamente por la ingravidez. Entonces, al no existir tanto peso sobre las articulaciones o que los músculos no tengan que levantar tanto peso, permite o favorece la ejecución de los ejercicios hasta lograr la fuerza muscular y la amplitud articular que estamos queriendo llegar. Movilización también de zonas dolorosas y un efecto euforizante potenciador del estado psicológico del paciente. El agua, si es que no ha tenido ninguna situación traumática, favorece específicamente a que el paciente se sienta mucho mejor, a que esté más tranquilo, más sedado y con cierta seguridad. Esa seguridad es esencial que la brinde el terapeuta. Los factores de acción que tiene la hidroterapia, en este caso hidrocinesiterapia, están basados en distintos factores mecánicos o principios mecánicos.
Los factores hidrostáticos, que son la presión hidrostática, si nosotros recordamos de física, la presión hidrostática es la fuerza que se ejerce sobre la superficie. Entonces, esa presión sobre la superficie del cuerpo ejerce o ayuda en algunos casos, como para dar un ejemplo, a que exista un buen retorno venoso, una buena circulación. En el caso de el principio de Arquímedes, lo que nos va a ayudar específicamente es a el tema de la flotación. O sea, porque dependiendo de la superficie que yo presente a la zona acuática, voy a tener mayor flotación o menor flotación. De ahí deriva el tema de la flotabilidad. ¿Sí? Todo cuerpo humano flota debido a que tiene una densidad mucho menor que el agua. Si este cuerpo presenta aire en sus pulmones y no está sobrecargado de otros elementos como ropa mojada. Entonces, en esos casos tenemos el proceso de flotabilidad asegurado. Otros factores hidrodinámicos, también la resistencia hidrodinámica. Ante el movimiento que nosotros realicemos, se van a ejercer fuerzas en contra de ese movimiento, que van a ser en todas direcciones y con igual intensidad. Entonces, esa acción por cada movimiento que nosotros realizamos se va a reforzar, o sea, vamos a necesitar realizar más fuerza para poder desenvolvernos dentro del agua. También hay otros factores como el movimiento irregular o turbulencias, que esos son utilizados después, como lo vamos a ver más adelante, para tratamientos localizados de algunas de las zonas corporales. También tenemos factores hidrocinéticos como acciones percutorias. Si nosotros hacemos o aplicamos agua a presión, vamos a sentir una acción percutoria sobre la superficie. O si no, también si el agua está con cierta agitación o turbulencia, esa agitación o turbulencia se aplica sobre la superficie produciendo efectos terapéuticos. Otros principios o factores de acción son los principios térmicos. La capacidad calorífica. El agua tiene una gran capacidad calorífica de absorber la cantidad de calor que uno tenga dentro del cuerpo. Por eso el agua tiene que estar en una situación agradable dependiendo de la actividad que vayamos a realizar. Por lo cual, si por ejemplo el agua está muy fría, absorberá el calor rápidamente del paciente, produciendo que éste se enfríe y no tolere estar más dentro del agua. O una reacción contraria vendría a ser si el agua está muy caliente, ese calor se cede inmediatamente al cuerpo, haciendo que también pueda ser intolerable para el paciente. Por lo cual se debe graduar específicamente la cantidad de calor que vayamos a utilizar. Esto está en relación específicamente con la conductividad térmica. El tipo de conductividad térmica es que en este caso el agua va a actuar en forma directa sobre la superficie corporal, por lo cual esas diferencias de calor van a ceder inmediatamente al otro cuerpo. ¿Cuáles son los efectos fisiológicos, terapéuticos y psicológicos? Los fisiológicos mejoran la circulación sanguínea, ya sea si es que estamos aplicando agua fría o caliente, ya vamos a ver cómo va a producirse. Mejora las funciones pulmonares porque ayuda a una mejor ventilación pulmonar. Mejora las funciones renales haciendo que aumente la diuresis y estimula el metabolismo, o sea, produciendo mayor cantidad de reacciones químicas. A consecuencia de todo esto aparecen los efectos terapéuticos.
Los efectos terapéuticos son el aumento de la resistencia a las actividades, participación de grandes grupos musculares que en otras actividades aéreas no suelen ser utilizados, tonificación muscular por acción de este trabajo, dependiendo también de la temperatura del agua, puede producir y el tipo de estimulación que se haga, puede producir la relajación muscular, mejora la movilidad muscular, la coordinación de movimientos, la descarga de la columna vertebral por el caso de la ingravidez y la adquisición de nuevas experiencias de movimiento a través de este proceso que es la ingravidez. O sea, al notar esa facilidad de moverse sin acción del peso, se pueden realizar otros movimientos que en el medio aéreo no se realizaban. Finalmente tenemos los efectos psicológicos que produce la hidrocinesiterapia son efectos euforizantes, o sea que le dan bienestar al paciente, mejoría del estado psicológico y emocional, más que todo si toman cierta seguridad dentro del ámbito del agua, si encuentran un buen grupo de trabajo y un terapeuta que sea acorde a esa función. Sentimiento de seguridad que principalmente lo da el terapeuta y todos los instrumentos que también aplique el terapeuta en esa cuestión, provoca relajación psíquica y física y si no logra tener miedo, que en algunos casos algunas experiencias pueden ser eh, frustrantes, puede llegar a ser un elemento motivador para el ejercicio. Continuaremos entonces después con este tema.